Iglesia Viva en Diálogo. Por una cultura de paz y de encuentro. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Iglesia Viva en Diálogo, por una cultura de paz y de encuentro. ¿Se han fijado? Hoy estamos fuera de nuestro set principal. Nos encontramos en la Basílica Menor de San Francisco, en pleno centro de la ciudad de La Paz. Y bueno, con un día muy especial. Hoy, 4 de octubre, celebramos el Santo San Francisco de Asís. Y para esto contamos con la grata presencia de Fray Samuel Abiyú Sacara, quien es el rector de la Basílica Menor de San Francisco. Fray, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Querida Sara, muchas gracias, y a toda nuestra amable de la audiencia que nos sintonizan a esta hora, muchísimas gracias también por estar presente, y claro, aquí estamos. Bueno, esta cámara me explicaba un poco, Fray, dándome lecciones de cómo tengo que llamarlo. Explíquenos un poquito el denominativo de Fray. Fray, claro, Francisco de Asís. Asís está en Italia, ¿no? Entonces, por lo tanto, el idioma que utilizan ellos es el italiano. Fray, traducido al castellano, del italiano al castellano, es hermano. Entonces, claro, la orden que funda Francisco posteriormente le va a llamar Ordo Fratrum Minorum. Ya. Su término latino que traducido al castellano sería Orden de Hermanos Menores. Él quería ser menor. Sí. Y en las siglas OFM. OFM, sí. Muy bien. Ya tenemos un conocimiento más de lo que es la OFM y también de la consagración de San Francisco de Asís. Bueno, comenzamos con algo muy importante. Justamente, Fray, queríamos saber quién era San Francisco de Asís. Bueno, Francisco de Asís fue un muchacho de su época, ¿no? Según sus agiógrafos son aquellos que se dedican a escribir la biografía de los santos, ¿no? Agios es santos, ¿no? Entonces agiógrafos, ¿no? Nos dicen que él nació por allá en 1181, ¿no? O 1183, ¿no? Más o menos en esa época, pero mientras su papá no estaba. Su papá era un mercader, no Pedro Bernardone, era un mercader de telas de seda que normalmente comercializaba con Francia. Entonces estaba por allá, ¿no? Lyon, París, ¿no? Entonces mientras él estaba por allá, claro, los viajes eran larguísimas, 2 meses más o menos. Entonces hasta eso nació Francisco. Su mamá, Pica, Dona Pica, va y lo hace bautizar. Claro, en ese tiempo ni bien nacía el niño, entonces había que bautizarlo. Entonces nació el niño, fue y lo bautizó con el nombre de Juan. O sea que él es Juan, como cristiano es Juan. Yeah. Solo que cuando llega su papá, dice, pucha, qué hermoso niño, ¿no? Entonces mi hijo, ¿no? Y claro, él contentísimo, y le dice su esposa, doña Pica, le dice, mira, ya ha sido bautizado, ¿no? Entonces su nombre es Juan. Claro, Pedro dice, pero ¿cómo va a ser Juan? Es un nombre muy común, ¿no? Yo quería más bien que se llame Francisco, en honor a Francia, porque Francia me ha dado todo lo que tengo ahora. Él era un mercader muy rico. No tenía el grado de nobleza, pero era muy rico, incluso más rico que algunos nobles de su época. Entonces él le pone ya, va a ser Francisco. Entonces Francisco en todo caso sería un apodo, ¿no? Pero queda con ese, ¿no? Con ese nombre, ¿no? Francisco en honor a Francia. Claro, él crece, ¿no? Como te acabo de decir, él no era de la nobleza, pertenecía a la parte trabajadora, a los plebeyos, ¿no? Por lo tanto, su padre tenía esta aspiración de que algún día él llegue a ser de la nobleza. Por lo tanto, va a hacer todo lo posible para que pueda lograr este cometido. Pero este cometido se lograba simplemente en dos motivos, ¿no? 2 razones. Uno era casándose con la hija de un noble. Otro era yendo a las guerras, ya sean las cruzadas o las pugnas que tenían los principados en aquel entonces, y si volvía pues sano y salvo, se le daba el título de caballero o de nobles, ¿no? Claro, Francisco va a intentar por Clara, ¿no? Clara de Asís, la conocemos, Santa Clara, ¿no? Ella es de la nobleza. Claro, su padre quiere que sea un acto heroico, por lo tanto le compra un caballo, le va a comprar todas las armaduras, y le va a pedir que vaya a las guerras. En la primera guerra que él estuvo, va a quedar prisionero de guerra 1 año. Ahí va a comenzar a reflexionar sobre su vida. Luego regresa, su padre y él siguen teniendo esta inquietud
de que pueda alcanzar el título de nobleza por el acto heroico de la guerra. Por lo tanto, un papa está organizando las cruzadas para ir a reconquistar los santos lugares. Francisco se va a encaminar a ello. A medio camino le va a agarrar una fiebre. Él va a estar así entre delirando, entre durmiendo y despierto. Alguien le habla y le dice: Francisco, ¿a quién quieres servir? ¿Al amo o al siervo? En su lógica, Francisco va a decir, obvio que al amo, ¿no? Quiero servir al amo. Y la voz le dice, pero ¿por qué estás sirviendo al siervo? El Papa es un siervo, ¿no? Por lo tanto, y tú estás sirviendo al siervo. Regresa a Asís y se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Obviamente, ningún desertor es bien visto. Entonces, él cuando regresa a Asís no es bien visto. Por lo tanto, va a ser rechazado. Y él va a comenzar ahí a experimentar ese sentimiento de rechazo, lo mismo que sentían los leprosos. Y por eso él se va a acercar a los leprosos posteriormente. Y va a decir, lo amargo se me volvió dulzura. Lo que primero repugnaba, ahora lo puedo tomar como mío. Y se va a dedicar a servir a los leprosos en primera instancia. Claro, posteriormente, él va a comenzar a querer dar todo lo que tenía su papá a los pobres. Claro, pero cosas que no es bien tampoco porque no lo ganó él. Por lo tanto, el obispo Guido le va a decir, el de Asís, oye, no es tuyo. Si quieres hacer algo, hazlo por ti mismo. Porque esto lo que estás haciendo son bienes de tu papá, de Pedro, ¿no? Bernardone. Y él dice, sí, tienes razón. Entonces se va a despojar de todo y va a decir, bueno, ahora voy a servir al Señor simplemente. Y se va a ir a una capilla y ahí le va a preguntar al Señor, oye, ¿qué quieres que haga? Está una capilla casi destruida, ¿no? Entonces ahí está la cruz, una cruz bizantina, a medio colgar todavía. Dice, bueno, al menos sus hagiógrafos dicen que mueve los labios de Jesús que está allí crucificado y le va a decir, Francisco, ve y repara mi iglesia que como ves está amenazando ruina. Claro, Francisco va a decir, pucha, de verdad que se está destruyendo, ¿no? Voy a comenzar a reconstruirlo, empieza a reconstruirlo. Pero posteriormente se va a dar cuenta que no es esa iglesia que Jesús le pedía reconstruir, sino la iglesia humana, ¿no? Que estaba cayendo en pecados de simonía, por ejemplo, ¿no? En pecados de nicolaitismo o algunas otras herejías, ¿no? Y él posteriormente se va a dedicar a eso, ¿no? Claro, Francisco, bueno, en su juventud dice que era muy alegre, ¿no? Era un adolescente de su época, ¿no? Eran juglares, ¿no? Entonces cantaban por aquí y por acá, iban, le dedicaban serenatas a las señoritas, ¿no? Y así, ¿no? Incluso a él le llegan a llamar o a nombrar el rey de la juventud de Asís, ¿no? Porque él auspiciaba muchas fiestas también, claro. Y así, ¿no? Pero Francisco, con estos episodios de su vida, fue experimentando, ¿no? Y claro, y ese es Francisco de Asís en sí, ¿no? Es un Francisco de su época. Ahora, padre, el tema de la túnica, por ejemplo, vemos un poco la semejanza que tiene Francisco aquí en la estatua de San Francisco. Ustedes lo adoptan también como suyos. ¿Por qué? Claro, Francisco cuando se despoja de todo, toma algo de los pobres que utilizaban en aquel entonces. Y claro, un pobre ¿con qué se vestía? Supongamos veía una tela ya tirada, entonces no va a tener otro que hacerle algún corte y ponérselo y amarrarse, ¿no? Esa es la actitud que toma Francisco. Por eso, por ejemplo, nosotros, puede ser un poco delicado hablar de esto, pero debo decirlo. Si nosotros quisiéramos asemejarnos a los pobres de ahora, yo tendría que ponerme algo similar a los que están ahí afuera ahorita, ¿no? Con una chamarra harapienta, un pantalón ya todo roto, algo así, ¿no? O sea, Francisco quería identificarse con ellos en aquel entonces. Y en aquel entonces su vestimenta de los pobres era esto. Sí, no era un lujo, como lo es ahora. Sí, no era. Para ellos era la vestimenta de los pobres en aquel entonces. Era una túnica, una sola cosa, ¿no? Y con algo se amarraba y listo.
no pasaba de más. Ujú. Entonces es por eso Sí. que ahora ustedes sí, bueno, ya la gente los conoce por el hábito, ¿no? Claro, y lo que nos dicen algunos hagiógrafos es que el hábito que utilizaba Francisco era un poco cenizo, ¿no? Un poco medio plomo, porque ya descolorido, ¿no? Claro, No por era tanto café uso. en sí. Ya, Ajá. ya. Sí, y vemos, sí, o sea, todo lo que usted explica es cierto, ¿no? Tiene relación con lo que dice Fray, asemejarse, y no es solamente ponerse lo que un pobre no tiene, bueno, el privilegio de usar, de una ropa nueva, de marca. Ustedes se identifican con esto, ¿no? Ya tenemos el significado entonces de los franciscanos. Y padre, ¿qué pasa con el Papa Francisco? Él adopta justamente el santo de San Francisco y lleva su nombre. Sí, precisamente una vez yo, viniendo del seminario allá en Cochabamba, del seminario San José, me encuentro con un sacerdote que tal vez es conocido también por usted, el padre Miguel Manzanera. Ujú. Sí, y él venía en el micro allá atrás, ¿no? Entonces yo voy y me siento, padre, ¿cómo está, no? ¿Cómo está? Me dice, no, aquí estamos. ¿De dónde viene, padre? Le digo, ¿no? Le estuve dando retiro a los obispos, me dice, ¿no? Ujú. Y entonces le digo, no, padre, felicidades, mira que tienen ahora un papa, ¿no? Jesuita, ¿no? Un papa jesuita. Y él me dice, ¿qué va, no? Ese papa es franciscano, me dice, ¿no? Es más franciscano, es de ustedes, me dice, ¿no? Y claro, pero ¿por qué? Le digo, ¿no? ¿Y por qué ha escogido ese nombre entonces? Le digo, ¿no? Y claro, y él me dice que mientras los cardenales, cuando él fue electo, los cardenales fueron y lo felicitaron. Y dice que uno de los cardenales, mientras lo felicitaba, le dice, por favor, no te olvides de los pobres. Y entonces ahí él se le ha inspirado, claro, Francisco es el santo de los pobres, ¿no? Ujú. Claro, y entonces, y el mismo Papa posteriormente explica de que ha adoptado el nombre de Francisco no por San Francisco Javier, que es el patrono de los jesuitas, ¿no? Del fundador de los jesuitas, sino por Francisco de Asís. Ya así es. Sí. Ahora, también Francisco, el Papa Francisco, lo ha nombrado al santo Francisco de Asís como el santo del medio ambiente. ¿Por qué? ¿Tiene que ver algo con el documento Laudato Si? Sí, es mucho. Claro, él mismo ahí en el documento Laudato Si dice, ¿no? Que hace referencia a este cántico que Francisco antes de su muerte compone. Francisco cuando compone el cántico de las criaturas, bueno, o cántico del hermano Sol, está sufriendo mucho. Él ya tiene las estigmas, las marcas de los clavos de Cristo, ¿no? Y de las lanzas de su costado también. Ujú. Entonces Francisco está sufriendo, pero está sufriendo no más por eso, sino por sus propios hermanos, que no están siguiendo su ideal. Porque él quería ser pobre, quería vivir con los pobres, quería estar con ellos, quería rezar, ¿no? Ujú. Pero ahora, después de años, él está viendo que no se está respetando eso, sino que se está viviendo en conventos, acomodados y todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, Francisco se va al Monte Alberna a querer otra vez retomar el ideal anterior. Y en ese entonces, él, pues, en este ensimismamiento con Jesús, ahí totalmente acurrucadito ahí, ¿no? En ese amor inmenso va a componer este hermoso himno, ¿no? Ujú. Y claro, y Francisco justamente va a entrar en la lista de los literatos italianos, justamente por este himno. Ya. Sí, y es el himno a las criaturas, donde lo considera a todos hermanos. Ujú. Claro, y por eso Laudato Si va a hablar justamente de ello, ¿no? Del El medio respeto a nuestro hermano, ¿no? El respeto a nuestra hermana naturaleza y todo. ambiente. Ujú. Ujú. Interesante, padre, toda la información que nos acaba de dar. Aprendemos mucho en cada entrevista y más aún que hoy se recuerda a Santo San Francisco de Asís. Pero bueno, ya hablando de la basílica en sí, cuéntenos un poquito la historia. Sabemos que esta basílica pues es escenario de mucha historia de La Paz y de Bolivia, ¿no? Cuéntenos un poquito y que sepa la gente cómo es esto de la historia de la Basílica Menor de San Francisco. Claro, efectivamente,
Esto comienza prácticamente con la llegada de los primeros españoles a Latinoamérica, ¿no? Se cuenta que los primeros franciscanos que llegan a Latinoamérica están ahí con los conquistadores, ¿no? Está allí con Pizarro, con Ortiz y con todos los demás, ¿no? Ujú. Y entonces algunos datos que he encontrado en nuestros archivos, es muy interesante, muy curioso, esto no lo sabía yo, ¿no? Dice que el que fundó este convento y el que comenzó con la construcción de esta basílica se llama Francisco Morales de Los Ángeles. Entonces él estuvo incluso en la ejecución de Atahualpa, Ujú. ¿sí? Y de ahí se vino para este lado, ¿no? Y aquí llegó en 1548, sí, Ya. o sea, un año antes de la fundación de La Paz, ¿no? Ujú, Incluso. ujú. Sí, y él funda un 2 de agosto de ese mismo año de 1548 el convento en honor a Santa María de los Ángeles, Ya. sí, no a San Francisco en sí. Es, por eso el convento es Santa María de los Ángeles. Ya. Y de hecho este templo estaba dedicado a ella también, a Santa María de los Ángeles, no a San Francisco. ¿Por qué? Porque San Francisco se había encomendado también a Santa María de los Ángeles. Y por eso la que rige esta basílica en sí es Santa María de los Ángeles, por eso está en el centro. Y si ustedes se fijan, no está en el centro San Francisco, está Santa María de los Ángeles. Claro, por tradición posteriormente se le va a decir es la Basílica Menor de San Francisco. ¿Por qué? Porque afuera, en el atrio, había un monumento dedicado a San Francisco que ahora está arriba, ¿no? Ya. Entonces la gente lo va a conocer, mira, San Francisco, ¿no? San Francisco, todo el mundo lo va a conocer como San Francisco, pero erigida es como Santa María de los Ángeles. Santa María de los Ángeles. Sí, sí. La primera construcción dura muy poco tiempo, porque lo han hecho rápido, y dice que viene un día, un vendaval, una granizada, y era muy pesada la granizada, y derrumba este templo. Luego comienza otro templo, los frailes que estaban aquí, pero más se interesó un fraile regular, o que se le llama de la OFS, de la Tercera Orden. Entonces él comienza con todo su poderío que tenía, comienza la reconstrucción, la que tenemos actualmente, que se va a terminar de construir en 1753. Ya. Sí. Muy bien. Qué bonita historia, Fray, de la Basílica de San Francisco de Asís. Sabemos que es un día importante para ustedes. Y para terminar ya, porque me dicen que ya pasamos el tiempo, pero un mensaje a todos los franciscanos y a toda esta gente que todos los domingos y de lunes a viernes visita la Basílica, no solamente para encontrarse, bueno, sí, para encontrarse con Dios, pero también con el Santo San Francisco de Asís. Un mensaje, por favor, para cerrar. Claro que sí, querida, amable teleaudiencia, o los que nos siguen por las redes sociales. A esta hora queremos hacerles extensiva esta invitación de que vengan a este templo nuestro, a este templo que nos identifica a los paceños, que nos identifica a los bolivianos, pues también este templo que nos identifica a los franciscanos, de que vengan. Aquí van a encontrar un momento de paz, un momento de tranquilidad. Bueno, he sabido también que San Francisco es motivo de tantas marchas y protestas, pero eso es pasajero. Pero ustedes entran al templo y van a encontrar la tranquilidad. Así que vengan y pues compartamos nuestra fe desde este lugar, y que todo sea para la mayor gloria de Dios. Hermano, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que están en un día muy especial ahora. Lo dejamos que disfrutes el resto de la jornada. Y amigos, eso fue todo por hoy. Nos encontramos en un próximo programa. Permiso. Iglesia Viva en Diálogo es una producción de la Conferencia Episcopal Boliviana.